¿Puede un museo cambiar la forma en que ves tu cuerpo? Hoy te llevo a un lugar donde el amor, el deseo y la cultura se entrelazan. Bienvenidos a Loveland. Hola mundo, a veces, aunque planees cada paso, la vida te tropieza. Literalmente, salía del Yellowstone Park corriendo tras un bus, pero una caída cambió el rumbo y debí tomar un Uber un poco costoso. Así terminé en un lugar que me haría mirar el amor y el cuerpo desde otra perspectiva, muy diferente. Así comenzó la segunda parte de este día. Hoy quiero invitarte a mirar conmigo uno de los espacios más únicos y controvertidos de Corea del Sur, Loveland. Quédate hasta el final porque este video no es sobre tabú superficial, es sobre historia, expresión y cultura. Así que, comencemos. Para llegar a Loveland desde el Stone Park iba a tomar una ruta de bus de 1 hora y 30. Como me caí y perdí ese bus, debí tomar un Uber que redujo ese tiempo a media hora. La entrada a Loveland tiene un costo de 15.000 wones y es solo para mayores de edad. A diferencia de otros museos, acá no te dan folleto de ubicación, solo debes tomar la foto en la entrada. La rodilla me dolía mucho después de la caída, pero al ingresar acá la energía cambió completamente. En estos momentos nos encontramos entrando a un sitio que se llama Loveland. Me pareció la verdad como divertido venir a visitarlo. Vamos a ver qué nos encontramos y les voy contando un poquito más acerca de este sitio. Loveland nació en 2004, creado por graduados de la Universidad de Arte de Hongik. Más que un parque para provocar, fue pensado como un museo al aire libre para cuestionar tabúes y abrir diálogos sobre el cuerpo y el amor. El museo se divide en una galería interior con exhibiciones audiovisuales y una zona al aire libre con más de 140 esculturas que exploran el erotismo desde el arte. El recorrido finaliza con una tienda de souvenirs temática y una cafetería, donde el humor y la creatividad siguen presentes. Loveland se divide en 3 momentos. Primero, la exploración del cuerpo masculino, luego del femenino y finalmente una mirada del deseo como puente hacia la creación de vida. Cada escultura tiene un mensaje, un diseño deliberado. Algunas son abstractas, otras juguetonas, pero todas hacen parte de una narrativa visual sobre el amor físico y emocional. Más que una provocación, esto es arte. Un arte que incomoda, sí, pero que también educa y libera. Lo que ves aquí puede parecer irreverente, pero si miras más de cerca descubrirás una intención artística que busca devolver al cuerpo su valor simbólico, más allá de la vergüenza. En una sociedad históricamente conservadora como la coreana, Loveland actúa como una ruptura, un espacio que invita a la conversación sin filtros. El cuerpo en Loveland es protagonista. No hay cuerpos perfectos, hay cuerpos reales, con formas diversas, posturas sinceras y gestos humanos. Aquí el cuerpo no es un objeto, es un lenguaje. Cada línea, cada curva comunica algo más allá del erotismo. Explorar esta sección es también reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, ¿lo ocultamos o lo celebramos? Hay una belleza cruda en estas esculturas, una especie de desnudez emocional que se refleja en la piedra. Caminar entre estas piezas se siente como caminar entre conversaciones abiertas, silenciosas pero poderosas. Y si estás disfrutando este paseo, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para más contenido de bienestar. Hola mis gatitos. Mis gatitos. Estas piezas más caricaturescas hablan de este tema con una risa ligera, sin tapujos, como debería ser.
¿Qué puedo decir? Puro amor. El arte aquí nos recuerda que el deseo puede ser lúdico, que el juego no anula el respeto hacia los diferentes temas. Incluso en el humor hay belleza, una forma de mirarlo con ternura, con curiosidad. Al final de una pequeña colina, una escultura muy llamativa. Según su autor, representa el camino del deseo y el esfuerzo humano por alcanzar el éxtasis, simbolizado como un regalo al final del recorrido. Es una obra que mezcla humor, intención y un guiño a lo sagrado del placer. Y si aprendemos a reírnos un poco más de nuestras inseguridades, Loveland lo sugiere sin decirlo. En la plazoleta central encontramos una pequeña cafetería al aire libre y los baños, pero estos también son un poco diferentes, pues sus lavamanos siguen siendo esculturas. Bastante diferente y temático, ¿cierto? Déjenme en los comentarios si alguna vez han estado en un sitio así. Hay secciones en Loveland que rozan lo espiritual, porque el placer también es sagrado. El deseo, cuando es consciente y respetuoso, puede ser una vía hacia el bienestar integral. La bicicleta para The Pleasure Time. La verdad quedé muy sorprendida con la belleza en las esculturas de diferentes materiales, en piedra, en madera, en acrílico, completamente espectacular. Aquí se habla de intimidad sin palabras, de sincronía entre cuerpos y almas. Y quizás lo más transformador de Loveland es recordarte que el amor comienza por ti. En esta última parte el deseo deja de ser impulso individual y se convierte en puente, un vínculo entre dos seres que construyen, que dan vida, que crean. Esta sección celebra el amor en su forma más comprometida, la que trasciende lo efímero y se transforma en hogar, en una familia. Son escenas de intimidad en pareja, no desde la provocación, sino desde la ternura, el cuidado y la conexión emocional. Aprendí que el deseo no es solo un inicio, sino también una base, es un homenaje a la vida que tú eliges construir. La cafetería es el final del recorrido, es minimalista y cálida. Desde las ventanas se ven algunas esculturas a lo lejos, como si el museo no acabara del todo. Y así salimos de Loveland, y no fue solo salir del parque, fue salir de una conversación conmigo misma. Todo puede ser arte si lo miras con intención. Y ahora a tomar el bus hacia el hotel. La parada queda a 2 cuadras del museo. Vamos a prepararnos para el día que nos espera mañana. Y dato curioso, Loveland no es el único museo que habla de este tema. Al sur de la isla existe otro que es el más grande del mundo. Acá les dejo toda la información. En el próximo video seguiremos explorando Jeju. Es el tercer día. Esta vez subiremos el cráter del volcán Songsan Ilchulbung y ver uno de los paisajes más mágicos e icónicos de toda la isla. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Si te gustó este recorrido, te invito a ver los videos anteriores para seguir viajando juntos. Y te invito a suscribirte y a darle like. ¡Chao!